¿Sabrías decir quién inventó la fotografía? Hola soñadores, bienvenidos a una nueva edición de Cómo aprender fotografía desde cero. El primer procedimiento fotográfico data del año 1824 y fue desarrollado por Niepce, utilizando betún de Judea y aplicándolo sobre una placa de plata y después exponiéndolo varios días a la luz. Pero al poco tiempo de su invención, Niepce se asocia con Daguerre, algo que hablábamos el otro día. Daguerre continuó con su trabajo basándose en los trabajos de Niepce y terminó inventando el daguerrotipo en 1838. Un año después, el francés Hippolyte Bayard descubre la forma de obtener imágenes positivas directamente sobre el papel. Ya no se necesitaban varios días como con el proceso de Niepce, sino que eran suficientes entre 30 minutos y un par de horas para que una imagen apareciera en un papel recubierto de cloruro de plata después de ser expuesto a la luz previa impregnación en lo duro de plata. Le siguen otros como Talbot, que patentó el calotipo, el primer procedimiento con positivo y negativo que permitía reproducir las imágenes mediante un negativo sobre un papel al cloruro de plata. Y todo queda en familia porque el primo de Niepce, Abel Niepce, unos años más tarde reemplaza el papel por el vidrio, utilizando albúmina, que como sabéis proviene de la clara de huevo. Les siguen otros personajes que aportan en el avance de la fotografía, incluyendo a Richard Maddox y Scott Archer. Pero no es hasta el año, creo que fue el 1888, en el que George Eastman inventa un soporte blanco, lo que hace que el vídeo se reemplace por rollos de celuloide. Pero aún no existía la capacidad de reproducir colores en las fotografías. Tanto Edmond Becquerel como Niepce consiguen resultados con las placas de plata recubiertas de cloruro. Sin embargo, aunque sí reproducen los colores, los resultados eran, podríamos decir, que inestables. En el año 1869, Louis Ducos consigue hacer la primera fotografía en color aplicando el principio de descomponer la luz en tres colores fundamentales: el amarillo, el rojo y el azul, que como sabéis es el principio de Maxwell. Y es en el 1891 que Gabriel Littmann obtiene fotografías en color en una sola placa, algo que le hace ganar el premio Nobel en 1906. Sin embargo, los experimentos de Littmann no llegan a salir del laboratorio. Y no fue hasta que los hermanos Lumière inventan el autódromo, que consistía en una sola placa que contaba con microfiltros de tres colores. Este proceso se basó en el principio de síntesis de tricomía.